El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vamos a ver ahora lo que son las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Aquí tenemos una ecuación algebraica. ¿Qué hay que hacer con las ecuaciones? Se tienen que resolver. ¿Cuándo queda resuelta una ecuación? Cuando ya encontramos el valor de la x que satisface la ecuación, o en este caso la igualdad. Entonces, ¿qué valor de x sumado con 2 nos da 7? 5. Y entonces decimos, x es igual a 5, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones son fáciles de resolver, son de primer grado. Hay de segundo grado, hay de tercer grado, pero de todas maneras se tienen que resolver, ¿de acuerdo? Pero esas son las ecuaciones algebraicas. Nosotros vamos a ver ecuaciones diferenciales. En las ecuaciones algebraicas, la incógnita es la x, o sea que lo que tenemos que conocer es el valor de la x. En las ecuaciones diferenciales, la incógnita es una función. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de donde proviene esa ecuación? Entonces, el proceso que vamos a aplicar ahí es la antiderivación. ¿De acuerdo? Dice f', ¿verdad? Sí. F' de x es igual a 6x cuadrado más x menos 5. 6x cuadrada. Así, ¿verdad? Sí. Y luego tiene una condición dada que dice f de 0 Es igual a 2. es igual a 2. Entonces, aquí tenemos la derivada de una función. Hay que hallar la función. ¿Sale? Por eso es una ecuación diferencial. Y aquí nos dice que cuando hayas encontrado la función, si esa función que encontraste la evalúas en 0, el resultado te va a dar 2. Eso nos dice la condición inicial. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos la ecuación? Antiderivando, porque esta es la derivada. Entonces la antiderivamos. ¿De acuerdo? Entonces voy a escribir acá, ya no voy a escribir f mayúscula, voy a escribir f, porque estoy diciendo que voy a hallar la función de donde salió esta derivada. Entonces f de x es igual a, ¿cuál es la antiderivada de 6x cuadrada? 2/3. ¿Cuál? 2x cúbica. 2x cúbica, porque el 2 va a estar sumado en 1 aquí, ¿no? Sí. Aumentado en 1. Entonces va a ser 6 tercios, ¿no? ¿Y 6 tercios cuánto nos daría? 2. X al cubo. ¿Y la antiderivada de x? 1 medio de x al cuadrado. ¿Y la antiderivada de menos 5? Menos 5x más la constante. Esa es la antiderivada, esa es la función. Pero esta función está generalizada y hay que encontrar la función particular. O sea, de todas las infinitas soluciones que hay acá, hay que encontrar una en especial. Y para eso nos va a servir la condición que nos dan. Dice que cuando tú evalúas la función en 0, el resultado va a ser 2. Entonces, voy a evaluar la función en 0. Esta. ¿Cómo quedaría evaluada en 0? 2 por 0 al cubo más 1 medio por 0 al cuadrado menos 5 por 0 más la constante. Sabemos que esto va a ser 0, ¿no? Y esto va a ser 0 y esto va a ser 0.
Entonces la función evaluada en 0, ¿cuánto me da? C nada más. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? Ahí lo dice, 2. Entonces en vez de escribir esto, escribo que 2 es igual a C. ¿Y qué logramos con eso? Obtener el valor de C. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto vale C? 2. Ahora vamos a escribir esta función con el valor de C. Y ya no va a ser general, sino va a ser una antiderivada específica. ¿Se entiende? Entonces aquí podemos escribir que esto es igual a f de x es igual a 2x cúbica más 1/2 de x al cuadrado menos 5x más 2. ¿Vale? Esta es la función que si nosotros la derivamos nos va a dar esto. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a ver qué dice el ejemplo 2. El ejemplo 2 ya no es directo, ya está planteado a manera de problema, ¿no? Una lancha de motor se aleja del muelle a lo largo de una recta con una aceleración con respecto al tiempo t dada por a de t igual a 12t menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo t es igual a 0. En el tiempo t igual a 0 la lancha tenía una velocidad de 8 metros sobre segundo y se encontraba a 15 metros del muelle. Calcula su distancia s de t al muelle al cabo de t segundos. Miren, leyendo ese problema por primera vez, parecería que no tiene nada que ver con lo que estamos comentando. ¿Sí? Porque dicen, ¿y dónde está la función? Bueno, ahí nos la dan. Pero ¿y todos los demás elementos? Entonces, es ahí donde entra un poco la confusión. Pero recuerden ustedes que en uno de los últimos temas del semestre anterior hablamos sobre la relación que existe entre las derivadas y las derivadas de orden superior en la física. ¿Sí? En la física, si nosotros tenemos la función de desplazamiento, se dice, con ellas podemos llegar a las otras magnitudes físicas. ¿Recuerdan ustedes esa relación? Cuando vimos primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, ahí dijimos, si s de t es la función de posición, así le llamamos, función de posición. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Ahí se lee s' de t. O sea, la derivada de la función de posición. ¿Qué obtengo? ¿No lo recuerdan? Se obtiene la velocidad. Y si nosotros derivamos la velocidad, se obtiene la aceleración. ¿De acuerdo? Ese tema se tocó en el cuarto semestre cuando se habló de su aplicación en la física. ¿Sí? Esa es la relación que existe. Si tengo una función de posición y yo derivo esa función, obtengo la velocidad. Si derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Ahora vayámonos al revés. Si me dan la aceleración y la antiderivo, obtengo la velocidad. Y si antiderivo la velocidad, obtengo la función de posición. Vamos a poner que este es el muelle. ¿Sabes? Aquí está el muelle. Entonces, este es el punto de referencia. Y dice que la lancha va por acá. Y nos dan la función de aceleración. Dice a de t es igual a ¿cuánto? 12t 12t menos 4 12t menos 4 sobre metros sobre
segundo al cuadrado son las unidades de la aceleración. ¿Están de acuerdo? Pues. Entonces los paréntesis aquí nada más son para indicar las unidades. Las unidades las podemos omitir, pero al final hay que poner las unidades correspondientes, ¿sí? Entonces, t igual a 0 es en este momento, ya cuando la lancha tiene una cierta distancia del muelle. Esta es la distancia d. Entonces, en este punto, t es igual a 0. Y dice que en ese punto, ¿qué ocurre? Tenía una velocidad de 8 metros. La velocidad en términos del tiempo es igual a ¿cuánto? 8 metros sobre segundo. 8 metros sobre segundo. ¿Sale? 8 metros sobre segundo. Es toda la información que nos da el problema, ¿no? Y se ¿y se encontraba cuánto? 15 metros. Voy a escribir esto. D es igual a 15 metros. ¿Qué nos piden hallar? Distancia. Nos piden hallar, dice SD de T. ¿Sale? Nos piden hallar la distancia en un cierto tiempo, ¿no? ¿O nada más SD de T? Sí, acabo de 3 segundos. Al cabo de cualquier cantidad de segundos. Bueno, entonces nada más nos piden hallar la expresión SDT. Entonces vamos a ver cómo llegamos a SDT. Nos dan la función de aceleración. Entonces la voy a escribir así, miren. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer enseguida es determinar los valores de C. Y ahí es donde nosotros vamos a echar mano de los datos que nos dan. ¿Sí? Acá dice que cuando T es 0, aquí me faltó ponerle que este es B de 0. ¿Sí? Este es el tiempo en el que se empieza a tomar en cuenta la aceleración de la lancha. Aquí se considera T igual a 0. Entonces dice que cuando es B de 0, la velocidad es de 8 metros sobre segundo. Entonces vamos a usar esto y esto también, porque cuando T es 0, la distancia que ya lleva recorrida es 15 metros. Bueno, entonces vamos a hacerlo por acá. Decimos B de 0 es igual a, y quiere decir que en vez de T en esta parte voy a poner 0. Entonces quedaría 6 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más C. ¿Eso es igual a cuánto? O sea que B de 0 es ¿cuánto? 8 metros. Es igual a 8 y sus unidades son metros sobre segundo. Entonces, esto me va a dar que 0 al cuadrado es 0 por 6, 0. Y 4 por 0 es 0. Entonces me dice que C va a ser igual a 8. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces tenemos que B de 0 o B de T mejor dicho, va a ser igual a 6T cuadrada menos 4T más 8. ¿Están de acuerdo? Y entonces esta expresión va a quedar así, miren, S de T es igual a 2T cúbica, que es esta, menos 2T cuadrada, que es esta, más 8T, porque ya conocemos el valor de C, ¿se entiende? Más 8T, más el valor de D, ¿que es cuánto? No se sabe todavía, le ponemos D. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hallar el valor de D. Y para hallar el valor de D, entonces vamos a usar el valor de 15. Dice que cuando
el tiempo es 0, la distancia recorrida es 15. Entonces vamos a escribir aquí que S de 0 es igual a, ya podemos referenciarnos de esto, 2 por 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 8 por 0 más D. ¿Sí se entiende? Entonces esto nos va a dar 0, esto nos va a dar 0 y esto nos va a dar 0. ¿Y eso es igual a cuánto? 15. A 15. ¿Sale? Entonces quiere decir que D es igual a 15. Hemos encontrado el valor de D. Entonces ese valor de D lo vamos a escribir aquí. Entonces S de T, y va a quedar S de T es igual a ¿cuánto? 2T cúbica menos 2T cuadrada más 8T más 15. ¿Sale? Esa es la expresión que nos va a permitir calcular la posición de la lancha en cualquier tiempo. A los 2 segundos, a los 3 segundos, nada más hay que evaluarla en el valor correspondiente de T. ¿Sí se entiende? Entonces estamos echando mano de las antiderivadas para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Algún comentario al respecto? Digamos, el 8 y el 15 en este problema fueron como las condiciones. Las condiciones iniciales. ¿Sí? En el problema que resolvimos de manera directa, el primero de ellos, ahí nos decían una condición inicial, B de 0 es igual a 2, ¿no? Acá no nos dicen que es una condición inicial, nosotros tenemos que interpretar que es una condición inicial. ¿Vale? Además, porque dice que cuando T es 0, la velocidad es de 8 metros sobre segundo. Y la distancia que ya tiene recorrida es de 15 metros. Se consideran condiciones iniciales. Pero como esta es una velocidad, la vamos a aplicar en la de velocidad. Y como esta es una distancia, se aplica en la ecuación correspondiente. ¿Sí? Bueno. Ajá. Es igual a 6x. ¿Nada más? No. Coma. Coma. F' de x. Lo de 0, Ah, es igual a 2. Coma. F' de 0 es igual a menos 1. ¿Menos 1? Ajá. Coma. F de 0 es igual a 4. Ajá. Este es un problema que no está especificado, es general. Aquí no habla de lanchas, no habla de muelles, no habla de distancias. Es un problema generalizado, en donde dice tu tercera derivada es 6x. Es como si dijera, la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. En física ya no hay tercera derivada, pues. Pero si en un problema hubiera más derivadas, pues aquí ya están indicadas, ¿no? Aquí dice la tercera derivada. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? La función primitiva, la función original. ¿Y qué tenemos que ir haciendo? Antiderivar, antiderivar, antiderivar. ¿Sí? Y en cada antiderivada va a ir apareciendo una constante. ¿Están de acuerdo? Entonces, por esa razón nos dan estas condiciones para que las usemos y definamos el valor de la constante. ¿Sí se entiende? Si no, la función original tendría 3 constantes distintas y no las conoceríamos. Pero esa es la intención de las ecuaciones diferenciales, hallar los valores de las constantes y hallar la función específica. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la segunda derivada. La segunda derivada de la función. Entonces, para hallar f' tenemos que antiderivar esto. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la antiderivada de 6x?
3x cuadrado. 3x al cuadrado más una constante. ¿Sí? Bueno, podemos tomar en cuenta ya en este momento la condición inicial, no dejarlo para el último, sino en este momento ya tomarlo en cuenta. Entonces decimos f' de 0 es igual a 2, ¿verdad? Sí. Pero quiere decir que tenemos que evaluar la segunda derivada de 0, entonces quedaría como 3 por 0 al cuadrado más la constante es igual a 2. Entonces haciendo esto encuentro que c es igual a 2. Ya tengo el valor de c. Y entonces escribo la antiderivada ya con el valor de c. Entonces digo que f' de x es igual a 3x cuadrada más 2. ¿Sí se entiende? Ahora la voy a antiderivar. Entonces escribo f' de x. ¿Cuál es la antiderivada de 3x al cuadrado? X cúbico. Exactamente, x cúbica. ¿Y cuál es la antiderivada de 2? Más 2x. 2x. Más una constante. Les digo, no pongo c porque ya la usé. Pongo d. Más d. Bueno, ahora voy a usar la condición inicial. Dice que f' de 0 es igual a menos 1. Entonces, f' de 0 es igual a 0 al cubo más 2 por 0 más d. Eso es igual a menos 1. Entonces, como esto es 0 y esto es 0, resulta que d va a ser igual a menos 1. ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces, esta expresión ya va a quedar así. F' de x es igual a x cúbica más 2x menos 1. ¿Están de acuerdo? Esa es la derivada. La primera derivada. Ahora vamos a antiderivar para ya llegar a la función original. ¿Cuál es la antiderivada de f'? Pues vamos allá, ¿verdad? F de x. ¿Cuál es la antiderivada de x cúbica? Un cuarto de x cuarta. Un cuarto de x cuarta. ¿Y la antiderivada de 2x? 1, o sea, x X al cuadrado. cuadrado, ¿no? Ajá, x al cuadrado nada más. ¿Están de acuerdo? ¿Y la antiderivada de menos 1? Menos x. Menos x más una constante e. ¿Sale? Bueno, más una constante e. Entonces hay que hallar el valor de e y para eso vamos a usar esta condición. Dice que si evalúas la función en 0, el resultado que te va a dar es 4. ¿Cómo quedaría la función evaluada en 0? Un cuarto de 0 a la cuarta potencia más 0 al cuadrado menos 0 más e. Si hacemos todo esto, perdón, voy a escribir bien la e. Y luego 4. Entonces quiere decir que d, que e es igual a 4. ¿Están de acuerdo? Entonces la función, ¿cómo queda? F de x es igual a un cuarto de x cuarta más x al cuadrado menos x más 4. Esta es la función original, la función primitiva. Hemos resuelto entonces esa ecuación diferencial, ¿verdad? Nos dan la tercera derivada. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Antiderivando y hallando las constantes para llegar a la función original. Entonces, de manera general, así se resuelven las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejemplo de un problema de aplicación de las ecuaciones diferenciales. Y seguimos con un problema que tiene que ver con la física. Entonces vamos a ver qué dice el ejemplo número 3. Dice: se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde una altura de 144 pies sobre el suelo
con una velocidad inicial de 96 pies sobre segundo. Despreciando la resistencia del aire, determinar su altura desde el suelo a los 3 segundos. ¿Durante qué intervalo de tiempo la piedra sube? ¿En qué momento y con qué velocidad choca la piedra contra el suelo al descender? Entonces, vamos a ver cómo este problema se trata desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Recuerden ustedes que en física, para poder entender los problemas, se requiere hacer lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre o un diagrama sencillo para tratar de ilustrar la situación. Entonces vamos a repasar el texto y vamos a ir haciendo anotaciones correspondientes. Entonces dice que se lanza una piedra verticalmente. Para efectos de estudio en la física, la piedra se representa como un punto, ¿no? Dice que el lanzamiento es hacia arriba, no es horizontal, no es parabólico, es hacia arriba. ¿Recuerdan ustedes que en física hay un tema que se llama tiro vertical y caída libre? También hay uno que se llama tiro horizontal, tiro parabólico. Este cae en la categoría de tiro vertical y caída libre. ¿Sale? Entonces, dice que desde una altura de 144 pies. Vamos a establecer nuestro sistema de referencia. Siempre en nuestros sistemas de referencia, pues es conveniente, si es en 2 dimensiones, usar el plano cartesiano. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos nosotros al suelo. Y vamos a suponer que aquí hay una plataforma. Imagínense ustedes, digamos, un edificio. Esto también que sea el suelo, el eje X, ¿no? Y aquí está un edificio. Entonces, a este edificio le vamos a dar la altura que nos dice aquí 144 pies. Vamos a suponer que el edificio mide esto. Entonces, en este punto, el eje Y, digamos, mide 144 pies. Entonces, desde ahí se lanza la piedra hacia arriba. Es una dirección vertical. Entonces, le voy a poner esta flechita. También en ese punto está el tiempo de referencia. ¿Vale? Ahí empieza a correr el tiempo cuando la altura es de 144 pies. En ese momento la piedra inicia su viaje hacia arriba. Bueno, dicen, con una velocidad inicial de 96 pies sobre segundo. Entonces, en este punto, la velocidad con respecto al tiempo podemos especificarla como v de 0, porque en ese momento el tiempo es 0. La velocidad es de ¿cuánto? 96 pies sobre segundo. Aquí es necesario hacer este comentario, dice despreciando la resistencia del aire. Recuerden ustedes que el aire también ofrece una fuerza de oposición a los movimientos. Entonces dice que aquí la fuerza del aire no se va a tomar en cuenta, por eso dice despreciando la resistencia del aire. Determina su altura desde el suelo a los 3 segundos. Aquí está generalizando el tiempo, está diciendo cualquier cantidad de segundos. Entonces, cuando se está generalizando el tiempo, nos está diciendo, encuentra una ecuación o una expresión que te permita calcular el tiempo en cualquier momento, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 4 segundos. Entonces, por eso generaliza el tiempo, porque nos está pidiendo que hallemos la ecuación. Determinar su altura desde el suelo a los 3 segundos. Entonces, si la piedra lleva esta trayectoria,
sube y va a llegar un momento en que tiene que bajar, ¿no es así? Entonces, entre que sube y luego baja, transcurre una cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad de segundos tal vez, ¿sí? Entonces nos dice, construye tu ecuación para que puedas calcular la distancia que hay del suelo a donde la piedra venga. ¿Sí? Por ejemplo, a los 2 segundos, ¿dónde está ubicada la piedra? ¿A qué distancia del suelo? A los 3 segundos, ¿dónde está? A los 4 segundos, ¿dónde está? ¿Sale? Bueno, entonces, como la piedra está sufriendo un desplazamiento hacia arriba y luego hacia abajo, entonces lo que nos están preguntando ahí es la función de desplazamiento en términos del tiempo o con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta es la expresión que nos piden, S de t. ¿En qué momento o cuál es la expresión que nos va a definir la posición de la piedra? ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos piden aquí, determinar su altura desde el suelo a los 3 segundos. Hay otra pregunta que dice, ¿durante qué intervalo de tiempo la piedra sube? ¿Sí? O sea, ¿qué tiempo transcurre desde que se lanza hasta que deja de subir? Ustedes saben que un objeto que se lanza hacia arriba va a llegar un momento en que su velocidad se anula. ¿Y qué ocurre cuando la velocidad se anula? Entonces empieza su descenso. ¿Se entiende? Otro comentario que hay que tomar en cuenta es que la velocidad va a ir disminuyendo. Conforme la piedra va subiendo, su velocidad va disminuyendo. Lo mismo que su aceleración. ¿Sí? Otra situación que debemos de tomar en cuenta es el sentido de la aceleración. ¿Sí? Miren, la tierra, que en este caso viene siendo el suelo, ejerce sobre la piedra una fuerza de atracción gravitacional. Entonces, vamos a ver los valores para la aceleración. ¿Sí? Entonces, la aceleración, y la vamos a expresar con respecto al tiempo, es igual a, recuerden ustedes que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿vale? En el sistema MKS. En el sistema inglés, ¿saben cuánto vale la aceleración? Bueno, vale 32 pies sobre segundo al cuadrado. Aquí vamos a usar esta, porque son las unidades de medida que se están manejando. Entonces, esta aceleración, por ir en un sentido hacia arriba, vamos a considerarla negativa, porque va en sentido contrario a como es la aceleración de la gravedad. La fuerza de aceleración se ejerce hacia abajo y esta piedra va hacia arriba. Por lo tanto, como lleva una dirección contraria, decimos que su aceleración es de menos 32 pies sobre segundo. Vamos a ir resolviendo y vamos a ir hallando lo que nos están pidiendo. Son 3 cosas, ¿no? La expresión para poder calcular su posición en un cierto tiempo. Vamos a ver durante qué tiempo la piedra sube y vamos a ver en qué momento y con qué velocidad la piedra choca contra el suelo. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos, o vamos a partir de A de t. La aceleración en términos del tiempo es menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. Si esta es la función de aceleración, ¿qué podemos hacer a partir de ella? Antiderivarla. ¿Y con eso qué vamos a hallar? La expresión de la velocidad. La expresión de la velocidad. ¿Sale? Entonces, digo, A de t
¿vale? Es igual a 32. Así solita, yo le voy a poner unidades, menos 32. Entonces, a partir de aquí voy a obtener B de t. ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos B de t? Antiderivando A de t. Y es una antiderivada, si se dan cuenta, muy simple. ¿Cuál es la antiderivada de menos 32? Como estamos hablando de t, va a ser menos 32t más una constante, ¿vale? Más una constante. Entonces, no está completa la velocidad o la antiderivada de la aceleración, porque nos hace falta encontrar el valor de c. ¿Vale? Bueno, pero la podemos hallar tomando en cuenta un valor de velocidad en un cierto tiempo. ¿Conocemos el valor de la velocidad en algún momento? ¿Qué dicen? Sí, no, es una velocidad de... La velocidad cuando el tiempo es 0. Ahí es donde vamos a utilizar esa, donde la velocidad es igual a 96 pies sobre segundo. Y eso ocurre cuando el tiempo es 0. Entonces, aquí vamos a decir, vamos a evaluar B en 0. Y nos va a dar menos 32. Y en vez de t pongo 0. Más la constante. ¿Cuánto vale la velocidad en ese tiempo? 96. ¿Vale? Entonces, si yo hago las operaciones correspondientes aquí, esto va a ser 0. Me dice entonces que C es igual a 96. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces podemos reescribir esta expresión. La voy a escribir de este lado. Y la voy a escribir como B de t es igual a menos 32 t más 96. Ya tengo la expresión para la velocidad. Esta expresión me va a permitir calcular la velocidad en cualquier tiempo. ¿Vale? En cualquier tiempo. Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora con esta expresión? Antiderivarla. ¿Y qué va a suceder a la hora de antiderivarla? Cuando ya la tengamos antiderivada. Vamos a hallar S de t. ¿Vale? Entonces, S de t es la antiderivada de la velocidad. Muy bien, pues vamos a antiderivarla. Término por término, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la antiderivada de menos 32t? Ajá, nos va a dar como resultado menos 16t elevada al cuadrado, por las reglas de antiderivación que ya vimos. ¿Cuál es la antiderivada de 96? 96t. Ajá, más una constante a la que le voy a llamar d, para que no se confunda con esta c. Bueno, entonces, aquí necesitamos ahora hallar el valor de la constante d. ¿De acuerdo? Porque ya tenemos aquí la expresión S de t, pero hay un detalle con d. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el valor de d? Para eso, pues vamos a utilizar la distancia a la que fue lanzada la piedra en el tiempo t igual a 0. ¿Vale? Recuerden, no lo puse, pero recuerden que aquí es t igual a 0. Entonces, voy a evaluar esta expresión en t igual a 0. Y digo, S de 0 es igual a menos 16 por 0 al cuadrado más 96 por 0 más d. ¿Sí? Esto se va a anular, esto se va a anular.
y decimos que esto es igual a ¿cuánto? 144. Entonces de aquí obtenemos que D es igual a 144. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, si ya conocemos el valor de D, ya podemos escribir completa la ecuación de desplazamiento. Y va a ser S de T es igual a menos 16T cuadrada más 96T más 144. Hemos hallado la expresión que nos va a permitir calcular la posición de la piedra en cualquier instante. ¿Vale? Nada más habría que sustituir T por el valor que ustedes quieran. En el segundo 1, ¿dónde está? En el segundo 2, ¿dónde está? En el segundo 3, ¿dónde está? ¿Sabes? Eso nos lo dice esta expresión. Bien, ya resolvimos entonces una parte del problema. La otra parte, ¿qué nos dice? La primera pregunta. ¿Durante qué intervalo de tiempo la piedra sube? ¿Durante qué intervalo de tiempo la piedra sube? Ahora, el hecho de que la piedra sube significa un desplazamiento, ¿no? Muy bien. Para poder determinar el tiempo durante el que la piedra sube, pues vamos a tomar en cuenta que la velocidad se va a anular en un cierto momento, ¿no? No sabemos qué tiempo tarda la piedra en subir y dejar de subir. Solamente sabemos que cuando deja de subir, en ese momento la velocidad es 0. ¿Sale? Bueno, pues para eso vamos a usar esta expresión. Porque vamos a poder sustituir este valor por 0. Con eso estamos diciendo que la velocidad en ese momento es 0. Entonces voy a escribir aquí. 0 es igual a menos 32T más 96. 0 es igual a menos 32T más 96. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que como esta expresión corresponde a la velocidad, estoy diciendo que la velocidad ahí es 0. Y al decir que la velocidad es 0, estoy diciendo que deja de subir la piedra. Ahí se detiene un instante. Bueno, entonces tenemos una ecuación. En esta ecuación hay una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? T. O sea que yo voy a encontrar el valor de T cuando la velocidad es 0. Y ya estoy contestando esa pregunta. Ya voy a obtener el valor del tiempo. ¿Se entiende? Entonces hago el despeje. Digo que 96 o menos 96 es igual a menos 32T. Despejo T y me va a dar que T es igual a menos 96 sobre menos 32. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuánto nos da como resultado eso? 3. Esto va a ser igual a 3. Entonces, estamos hablando de 3 ¿qué? ¿3 segundos? ¿Sale? Estamos hablando de 3 segundos. Entonces, ese valor es el valor de T. Entonces digo, T es igual a 3 cuando la velocidad es igual a 0. Muy bien, entonces la pregunta que nos hacen ahí es ¿qué tiempo sube la piedra? La respuesta es ¿claro? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí resuelta una de las dos preguntas que nos hacen. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿En qué momento y con qué velocidad choca la piedra contra el suelo al descender? Bueno, ahora
ya la piedra sabemos que transcurridos 3 segundos llega a su altura máxima y a partir de ahí inicia el descenso. ¿Sí? Entonces va a descender, no se va a quedar aquí nada más, sino que va a seguir su caída. Viene en caída libre ahora. Entonces, para eso nosotros necesitamos, ¿verdad?, determinar qué tiempo tarda, sumar a los 3 segundos, o qué tiempo tarda en chocar al suelo. ¿Vale? Entonces, para eso pues vamos a utilizar, miren esta expresión, S de T. ¿Sí? Pero bajo una condición. ¿Qué ocurre aquí con esta expresión? En este punto, porque aquí ya está la piedra, miren, ya está en el suelo. ¿Qué pasó ahí? Aquí S de T se vuelve 0. Así como la velocidad se volvió 0 en su punto de elevación máxima, así su desplazamiento se vuelve 0 cuando choca contra el suelo. Ya no hay más desplazamiento. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces vamos a escribir esta expresión igualando S de T con 0. Y decimos que 0 es igual a menos 16t al cuadrado más 96t más 144. Se volvió ahora una ecuación. Entonces hay que resolver esta ecuación para encontrar los valores de t. Como es una ecuación de segundo grado, pues va a haber 2 valores de tiempo. Ahora, no puede haber 2 valores de tiempo. Uno vamos a tener que descartar y otro que vamos a tener que considerarlo válido. ¿Sí? Pero antes hay que resolver la expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, al parecer esta expresión se puede simplificar. Verifiquen si 96 se puede dividir entre 16 y que nos dé un número entero. 144 entre 16 también. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a simplificar dividiendo todo entre 16. ¿Sí? Entonces sería acá menos t cuadrada más 6. 6t más 12. ¿Cuánto? 9. Así. Esto es igual con 0. Nada más cambié de lugar 0. Y tenemos una ecuación de segundo grado. Bueno, multiplicamos todo por menos 1. ¿Sí? Y nos da como resultado t cuadrada menos 6t menos 9 igual con 0. E intentamos a partir de esto la factorización y decimos t acá y t acá, menos acá y más acá. Entonces, como son signos distintos, el criterio que tomamos es 2 números que restados te den 6 y multiplicados te den 9. Que restados te den 6 y multiplicados te den 9. Pues no hay, ¿verdad? Así a simple vista no hay. Entonces vamos a tener que echar mano de la fórmula general. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a usar este espacio que tengo aquí para usar la fórmula general. En este caso, el valor de A es 1, el valor de B es menos 6 y el valor de C es menos 9. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a tener menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2 veces en la fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado. Entonces sustituyo y tendríamos menos 6 más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado menos 4 por el valor de a que es 1 por el valor de c que es menos 9 sobre 2 por el valor de a que es 1. ¿Sí o no? Bueno, entonces menos por menos me va a dar más 6 más menos raíz cuadrada de 36, ¿verdad? Y 4 por 1, 4, 9 por 4, 36 menos
36 sobre 2. ¿Sale? Bueno. Más 36. ¿Cómo? Más 36 porque menos por menos Más. me da más. ¿Sale? Gracias. Entonces tenemos aquí 6 más menos la raíz cuadrada de 72, ¿verdad? Sobre 2. Entonces un valor va a ser con más, otro valor va a ser con menos. Vamos a ver cuánto es la raíz cuadrada de 72. Ajá, pero no la vamos a sacar así directa, vamos a usarla en un número irracional. Para eso hay que factorizar el 72, ¿no? Tiene mitad, 36 tiene mitad, 18, ¿no? Tiene mitad, 9. Tiene tercia, 3 y tiene tercia, 1. ¿Sale? Entonces, la raíz de 72 va a quedar como 6 raíz de 3. 6 raíz de 2, perdón. ¿Sale? Porque aquí está un par y aquí está otro par y aquí queda solito el 2. Entonces, no tenemos más, pero voy a tratar de escribirlo por acá. Tenemos 6 acá más menos. ¿Cuánto dijimos? 6, ¿verdad? 6 raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Si sacamos como factor común el 2 en estos dos 6, nos va a quedar, voy a borrar la factorización, nos va a quedar como 2 por 3 más 3 raíz de 2 sobre 2. Se anula hay más menos, se anula con y nos va a quedar 3 más menos 3 raíz de 2. ¿Vale? Ese es el valor que estamos obteniendo. Entonces, esta t va a ser t sub 1 igual a 3 más 3 raíz de 2. Y t sub 2 va a ser igual a 3 menos 3 raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Son los dos valores para t. Bueno, van siguiendo sus notas. ¿Sí? Pueden ver ahí el resultado. 3 más menos 3 raíz de 2. Sale. Ahora, ¿qué será más? ¿O quién es mayor? ¿3 o 3 raíz de 2? 3 raíz de 2. ¿Sí? ¿Por qué les pregunto esto? Porque como acá ese 3 raíz de 2 es negativo, ¿qué podemos decir acá? Que el tiempo va a ser negativo. Entonces, por esa razón, este valor no lo vamos a tomar en cuenta, porque es un tiempo negativo. No es posible. Pero, sí es un valor positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el valor que vamos a tomar para t va a ser 3 más 3 raíz de 2. Y si lo queremos aproximar en decimales, a ver, háganlo por favor y díganme cuánto es 3 más 3 raíz de 2. Este es 4. ¿4? No, 7 punto qué? 24. 7.24. ¿Vale? 7.24 es el valor de esa t. Entonces, la pregunta que nos hacen es, la segunda pregunta, ¿en qué momento y con qué velocidad choca la piedra contra el suelo? ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí el tiempo. Ahora vamos a ver la velocidad con la que choca contra el suelo. Pues vamos a calcular ahora la velocidad con la que
que choca contra el suelo. ¿Qué va a pasar con la velocidad en este punto? Bueno, 0, 0. Ahí ya va a ser cero, pero no precisamente va a ser cero ahí, sino que un instante antes va a tener una cierta velocidad. Pero ¿cómo vamos a calcular esa velocidad? Tomando en cuenta el tiempo que transcurrió para llegar a ese punto. Es en ese momento donde vamos a usar esta expresión b de t, tomando en cuenta el tiempo t igual a 7.24 segundos. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esa parte. Y decimos que la función de velocidad con respecto al tiempo está dada por menos 32t más 96. Como cuando choca contra el suelo, el tiempo es para t igual a 3 más 3 raíz de 2. ¿Sí? Entonces la velocidad con la que choque contra el suelo va a estar dada por esta expresión evaluada en 3 más 3 raíz de 2. ¿Vale? Si quieren podemos usar la aproximación en decimales, que es 7.24. Entonces quedaría la velocidad evaluada en 7.24 va a estar dada por menos 32 multiplicada por 7.24 más 96. Y hagan esta operación, me dicen cuánto da. ¿Ya lo tuvieron? Multipliquen menos 32 por 127.24. A mí me salió usando 3 más 3 raíz de 2, me salió menos 90.50. Menos 90.5. 509. Ajá. ¿Sí? ¿Siento qué? Ah, pero conviértela. Nada más multipliquen menos 32 por 7.24 y le suman 96. Menos 135.68. Menos 135.68. ¿Sí? Bueno, esa es entonces la velocidad con la que choca. Es una velocidad negativa porque se considera por el sistema de referencia velocidad negativa. 135.68 pies sobre segundo, esas son las unidades. Bueno, entonces antiderivando la función de aceleración obtenemos la función de velocidad con una constante, ¿verdad? Que tomando en cuenta las condiciones iniciales podemos hallar el valor de la constante. Bueno, si antiderivamos la velocidad encontramos la función de posición como otra constante. Tomamos en cuenta las condiciones iniciales para poder determinar el valor de esa otra constante. Y hemos encontrado la función de aceleración con respecto al tiempo, la función de velocidad con respecto al tiempo y la función de posición con respecto al tiempo. ¿Sale? Ustedes saben que la aceleración es constante, ¿no? La fuerza de atracción gravitacional es constante. Por eso a cualquier cantidad de segundos va a ser siempre este valor. ¿Sí?
cualquier instante. La velocidad no, la velocidad va a cambiar con respecto al tiempo y la función de posición también. Entonces, son problemas de física en donde se aplican las matemáticas para poder darle una solución. Sí, y aquí con esta expresión les va a permitir calcular por dónde viene la piedra en cualquier instante.